Hola, Ahí sí se escucha. ¿se Buenas escucha noches. bien? Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo arrancaron la segunda parte de la materia? Bien, Bien, bien. buenísimo. Eso, vayan poniendo el presente, yo después lo copio. Tengan en cuenta que para esta segunda parte les va a resultar más fácil estudiarla, es más entretenida también, pero es más larga. Así que la recomendación es que vayan el día a día leyendo la materia para no encontrarse después, al momento del segundo parcial, como muy hundidos con muchos temas para abarcar. Bien. Tengo un anuncio para hacerles. Por esta semana van a tener clases el miércoles con el doctor Ferrán, que va a continuar con su bolilla, y el día viernes van a tener con el doctor Gropo, que también va a seguir con sus temas. ¿Sí? Bien, conmigo van a ver ahora en esta segunda parte las bolillas 16 y 17, ¿sí? Vamos a arrancar hoy con la bolilla 16, seguramente veamos medidas cautelares en particular, en general, y en particular vamos a ver si llegamos a dar embargo, inhibición general de bienes y secuestro en esta clase, ¿sí? Continuaríamos con el resto de la bolilla el lunes próximo. Bien, yo les preparé un presi y tengo material de lectura, que si bien no es obligatorio, se los voy a subir al Classroom porque está bastante concreto y fácil de leer, con citas jurisprudenciales, es actualizado desde el año pasado el libro que les voy a subir, así que para leer el tema, si quieren profundizar, es interesante que lean el material que les voy a subir. Bueno, vamos a ir arrancando con la bolilla. Entonces, básicamente la bolilla 16 vamos a ver medidas cautelares. ¿Qué son esas medidas cautelares? Para iniciar a abordar el tema, tenemos que tener en cuenta de que partimos de la base de que los tiempos de la justicia no son los ideales, y que muchas veces, si bien el código nos da plazos estimados, ¿sí?, de duración de la etapa probatoria, o que incluso, bueno, ahora con el protocolo de justicia 2020 se redujeron bastante los plazos, lo que tiene que tener uno presente es que quizás, desde el momento que uno interpone la demanda, ¿sí?, hasta la sentencia definitiva, el día de mañana, cuando quiere ejecutar esa sentencia, el objeto de la pretensión, ¿sí?, quizás ya no está, o la persona que queremos ejecutar se desprendió de sus bienes, ¿sí? Hay muchas situaciones que se pueden dar que hacen que esa sentencia, que el día de mañana lleguemos luego de años de litigio, se torne de cumplimiento ilusorio o imposible, y sea una sentencia que quizás uno trabajó un montón, pasó un montón de tiempo, produjo toda la prueba de manera excelente, llegó a una sentencia muy linda, bien redactada, favorable, y que el día de mañana la tengamos que colgar en un cuadrito porque no se pueda ejecutar, ¿sí? Entonces, las medidas cautelares lo que viene a hacer es tratar de paliar un poquito el tema del tiempo, de la demora de la justicia, ¿sí? Eso como para arrancar a ponernos en el tema. También tienen que tener presente que las medidas cautelares, ¿sí?, son procedimientos de carácter urgente, ¿sí? Se parte de la base de que hay una urgencia o una necesidad de efectividad, rapidez, ¿sí?, para obtener una tutela judicial, ¿sí? Dicho esto, vamos a arrancar con el concepto de medidas cautelares, que son medidas, son instrumentos jurisdiccionales que pueden ser requeridos tanto por la parte actora como por el demandado reconveniente en su caso, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que las medidas cautelares pueden ser iniciadas antes del proceso principal, a la par o durante el proceso principal, así como también el día de mañana en la etapa de ejecución de sentencia, ¿sí? Si nosotros interponemos una medida cautelar, solicitamos una medida cautelar de carácter previo a la interposición de la demanda, vamos a tener un plazo de caducidad, ¿sí? La ley nos va a dar un plazo de caducidad de 10 días desde la traba de la medida para que nosotros interpongamos la demanda. Ya vamos a profundizar en eso, ahora siguiendo el presi, ¿sí? Pero bueno, entonces, en definitiva, la medida cautelar es un
instrumento jurisdiccional que puede pedir la parte actora, en su caso el remandado reconveniente. ¿Para qué? Para garantizar, ¿sí? Para asegurar, para preservar el objeto de la pretensión de un proceso principal, ¿sí? Para evitar que el día de mañana el cumplimiento de esa sentencia favorable resulte de cumplimiento ilusorio, ¿sí? Bueno, les voy a compartir pantalla para que vayamos siguiendo el preci con el orden de la bolilla. Capaz que les resulta más sencillo ir siguiéndolo. Avísenme si se comparte. Cuando puedan ver, avísenme. Ahí se ve, profe. Perfecto. Bueno, acá está el desarrollo de toda la bolilla 16. Yo lo voy a subir hoy. Para el lunes que viene, si quieren ir avanzando en las medidas en particular que no hayamos visto, como para que la clase sea más dinámica y quizás poder ver alguna faz práctica, me avisan. Si no, bueno, van a tener todo el material ahora y en la próxima clase vamos a tratar de terminar, ¿sí?, con la bolilla. Medidas cautelares. Entonces, el concepto es lo que les comentaba recién, ¿sí? Son instrumentos que tienen las partes, la parte actora o el demandado reconveniente, para tratar de asegurar, ¿sí?, preservar el objeto de la pretensión y evitar que el día de mañana la sentencia, la eventual sentencia de cumplimiento ilusorio, ¿sí? El objeto es eso mismo, asegurar el resultado práctico. Porque, por ejemplo, a ver, yo acá estoy viendo a Eugenia y a Joaquín. Vamos a ir a la lógica práctica diaria, escena normal de todos los días en la sociedad en la que vivimos. Joaquín choca, embiste con su vehículo a Eugenia, ¿sí? Eugenia tiene un plazo de prescripción de la acción para iniciar la demanda, ¿sí?, de daños y perjuicios, si es que la aseguradora no le paga, si es que él no le arregla el auto, ¿sí? ¿Qué es lo primero que los vecinos, los amigos, la familia le va a decir a Joaquín cuando choca? Con lógica, común. Cualquiera que me conteste, sin pensar en el derecho, ¿no? Un embargo. No, pero pónganse en el lugar de Joaquín, que es el embistente, ¿sí? Va a ser el día de mañana el que quizás sea demandado. ¿Qué le va a decir la familia, los amigos? Ponga los bienes a nombre de otra persona. Exactamente, Claudia, que ponga los los bienes a nombre de otra persona, que se desprenda de sus bienes, que ponga todo a nombre de la señora, de la madre, ¿sí? Es lo que en el día a día sucede, y cuando uno tiene un siniestro le suelen recomendar el vecino, el amigo, el tío, el primo, bueno, tenías el auto a tu nombre, ponelo a nombre de otra persona, ¿sí? ¿Para qué son las medidas cautelares? Siguiendo este ejemplo muy burdo, ¿sí? Para que nosotros nos aseguremos de que eso no suceda, que el día de mañana, si tengo una sentencia favorable, me pueda cobrar de algún lado, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Tenemos en el programa caracteres y tenemos presupuestos de las medidas cautelares. Diferencienlos, porque a veces uno en el apuro, cuando le preguntan este tema, ¿sí?, en el parcial, y les dicen, díganme los presupuestos de las medidas cautelares, a veces uno en el apuro y pensando, bueno, esto lo sé, es fácil, contesta con los caracteres, ¿sí? Es un error muy común en los exámenes, así que lo recalco ahora como para que lo tengan presente. ¿Cuáles son estos caracteres de las medidas cautelares? Bueno, en primer lugar son accesorias, son instrumentales, ¿sí? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener, si iniciamos la solicitud de medida cautelar previo a la interposición de la demanda, un plazo de caducidad, que es lo que les comentaba. ¿Por qué? Porque la suerte de la medida cautelar va de la mano de un proceso principal, que, siguiendo el caso que les ponía recién, va a ser un daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, en primer lugar, son instrumentales. No tienen un fin en sí mismas, sino que lo que quieren garantizar es la eficacia práctica de la sentencia que el día de mañana puede ser favorable, ¿sí? De otro proceso, de un daños y perjuicios por incumplimiento contractual, un daños y perjuicios por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿sí? Otro de los caracteres es que son dictadas in audita parte. ¿Qué significa esto? Significa que el peticionante, ¿sí?, de la medida cautelar va a solicitar la misma, el juez va a decidir si la otorga o no, se va a trabar la medida, y una vez recién trabada, ahí se bilateraliza, ahí se va a notificar, recién trabada la medida, al afectado por la misma. ¿Por qué? Seguimos con la misma lógica, porque si yo le aviso
al futuro demandado, te voy a embargar, ¿qué va a hacer? Va a tener tiempo de quizás organizarse de otra manera para que no, para frustrar esta medida. Entonces, como son procedimientos que tienen cierta urgencia y cierta delicadeza, se van a dictar, ¿sí?, sin darle intervención previa al afectado por la medida. Incluso se van a ejecutar sin darle intervención al demandado. Y esto no significa que se afecte el principio de defensa en juicio, sino que se va a poder defender, pero por la naturaleza de la medida lo va a hacer una vez trabada, ¿sí? Se va a noticiar y va a poder ejercer su derecho de defensa una vez trabada la medida, ¿sí? Bien. El 198 nos dice incluso que ningún incidente planteado por el destinatario de la medida va a poder detener su cumplimiento. Así que también se ejecutan, ¿sí? No solo se dictan, sino que se ejecutan sin dar intervención a la contraria. El siguiente carácter es que son provisionales, ¿sí? Van a estar vigentes estas medidas en tanto las circunstancias, tanto de hecho como de derecho, que generaron el dictado de esta medida, ¿sí?, se mantengan vigentes, ¿sí? Si se modifican las circunstancias de hecho y de derecho, el afectado por la medida puede pedir la sustitución, el levantamiento, la modificación, si ya lo vamos a ver más adelante. El 203 nos da una serie de opciones de cosas que puede hacer el afectado por la medida, ¿sí? Otro carácter son mutables, lo que significa que si el juez dicta y otorga una medida cautelar determinada, si las circunstancias lo ameritan, esa medida se puede sustituir, se puede ampliar, ¿sí?, se puede reducir. Bien. Y por último, no causan estado. Esto significa que no va a haber un prejuzgamiento, ¿sí? Incluso si se apela la medida cautelar, va a ser con efecto devolutivo. No sé si ya llegaron a esa parte con la bolilla de recursos, pero si no, cuando vean los efectos de la apelación, tengan presente que un ejemplo, ¿sí?, de efecto devolutivo en materia de apelaciones va a ser el de las medidas cautelares, ¿sí? Bueno, estos son los caracteres, entonces, son 5, como decíamos: instrumentales o accesorios, dictadas inaudita parte, ejecutadas también inaudita parte, mutables, provisionales y no causan estado. Los presupuestos son 3. Según qué autor sigan, van a ver que les van a decir que son 2 presupuestos y un requisito de procedencia, o 3 presupuestos. De cualquier manera, a los fines prácticos tengan en cuenta que vamos a hablar de los 3, ¿sí? Si se les pregunta en un examen, dependiendo del actor que sigan, pueden nombrar qué autor están siguiendo y decir que son 2 o que son 3, pero siempre nombrando el tercero también como por lo menos un requisito de procedencia a la medida. Bien, tenemos verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela, ¿sí? La verosimilitud en el derecho, o fumus bonis iuris, en el derecho romano, lo que significa el humo del buen derecho, es un presupuesto que es básico. Si no hay verosimilitud en el derecho, no va a proceder la medida cautelar, ¿sí? ¿A qué nos referimos con verosimilitud en el derecho? Que la apariencia del derecho que yo estoy invocando para pedir esta medida, ¿sí?, que aparentemente, a primera vista, el juez lo vea y diga: sí, esta medida tiene que proceder porque si esto es planteado en el proceso principal, va a ser acogido por la sentencia definitiva, en principio. Bien, ahí veo que siguen poniendo los presentes, muy bien. Bueno, el peticionante de la medida cautelar va a tener la carga procesal, ¿sí?, de acreditar de manera, como les había comentado, inaudita parte. Existe un alto grado de probabilidad. No hablamos de certeza absoluta. ¿Por qué? Porque si hubiera certeza absoluta, recién la certeza absoluta la vamos a tener en la sentencia definitiva, ¿sí? Pero sí tiene que ver el juez que, con los elementos que le estamos presentando pidiendo la medida cautelar, ese derecho nos asiste, ¿sí? Que huele bien. Por eso en realidad es el humo del buen derecho, se le dice. Que lo que le estamos presentando huele bien, que parece que va a prosperar. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el peligro en la demora, ¿sí?, o el periculum in mora, que implica que
los tiempos normales de un proceso y llegamos a una sentencia definitiva, hay alta probabilidad de que nuestro derecho se frustre, ¿sí? Hay riesgo o peligro de que nuestro derecho, si no se atiende en este momento, ¿sí? Mediante el dictado de una medida cautelar, el día de mañana no podamos, ¿sí? Ejecutar esa sentencia favorable. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar acabadamente el peligro en la demora? No, tenemos que invocarlo y tenemos que crear en el juez la convicción de que existe una posibilidad concreta de que el paso del tiempo haga que mi derecho se frustre, ¿sí? Bien. Esto juega en conjunto, ¿no? La verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. A mayor verosimilitud en el derecho que tengamos, cuanto más aparente sea ese derecho, cuanto mayor probabilidad tenga yo en cuanto al derecho, menor va a tener que ser el peligro en la demora, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo más burdo, pero como para que les quede en la cabeza y lo entiendan cuando lean algún autor? Cuando hablamos de peligro en la demora, por ejemplo, Claudia va a ser demandada el día de mañana por Nazaret, ¿sí? Por incumplimiento contractual, supónganse, ¿no? Y Nazaret sabe que Claudia tiene un solo bien, que es su casa, que está su nombre, y esta semana pasó por la zona, pasó por la calle, y vio que Claudia puso un cartel de venta. Y sabe que es el único bien que tiene. Si se desprende de ese bien, después el día de mañana, cobrarse le va a resultar muy difícil, ¿sí? Entonces, eso es, por ejemplo, peligro en la demora. Uno tiene que fundamentarlo de esa manera, ¿sí? ¿Por qué nosotros estamos pidiendo una medida cautelar? Porque nos asiste el derecho, porque huele bien ese derecho que nosotros tenemos, hay un alto grado de probabilidad, y a su vez hay un peligro efectivo, objetivo, perdón, de frustración de ese derecho. Y como requisito de procedencia o presupuesto, ¿sí? Depende del autor que ustedes sigan, tenemos por último la contracautela. ¿Qué es la contracautela? Es la garantía que va a dar quien solicita la medida cautelar de que si la pide sin derecho o la pide de una manera abusiva, ¿sí? Va a poder responder por los daños y perjuicios que le cause al afectado por la medida, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué va a hacer el juez? El juez es el que fija la contracautela, ¿sí? Uno puede proponer determinada contracautela, incluso para determinadas medidas cautelares, que vamos a ver cuando veamos específicamente las medidas cautelares, una por una, van a ver que hay medidas que requieren cierto tipo de caución. Tenemos tres tipos de caución: caución juratoria, caución personal o caución real, ¿sí? Siguiendo el articulado del código van a ver que hay algunos casos donde se pide, por ejemplo, sí o sí una caución real. Nosotros vamos a invocar entonces la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, vamos a aportar elementos que hagan a la convicción del juez de estos dos presupuestos, y el juez va a fijarse qué tanta es la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, y en función de eso va a fijar una contracautela, para garantizar al afectado de la medida que si se pidió sin derecho o de forma abusiva, se va a responder por los daños y perjuicios. ¿Sí? Profe, Sí, Máximo. ¿puede repetir los tipos de caución, por favor? Bien, vamos a pasar al cuadrito así ya lo tienen de acá. Hay tres tipos de caución: caución juratoria, caución personal y caución real. La caución juratoria es una declaración jurada, simplemente, ¿sí? Es muy sencillo, en la cual el peticionante, ¿sí?, de la medida cautelar va a hacer una declaración jurada en la que diga, sí, si en realidad el día de mañana se demuestra que la medida cautelar la obtuve sin derecho o de forma abusiva, me voy a hacer cargo de los daños y perjuicios. Es una declaración jurada nada más. ¿De qué manera se efectiviza esa caución juratoria? Bueno, con anterioridad, años atrás, el abogado tenía que ir a tribunales con la parte, ¿sí?, con la parte que solicita esta medida cautelar, y iban a realizar un acta en la cual se hacía la declaración jurada. Hoy en día, ¿sí?, como se va atendiendo todo a la no presencialidad en los juzgados y a la atención virtual, ¿sí?, hoy en día la solicitud, ¿sí?, de la medida cautelar se tiene tácitamente como inserta esta caución juratoria, ¿sí?
se sobreentiende que el que pide una medida se va a hacer cargo, en definitiva, de los daños y perjuicios. Esta es la caución más laxa, porque es una declaración jurada nada más. Después tenemos la caución personal, que implica que un tercero, ¿sí?, garantice la responsabilidad del afectado con todo su patrimonio o con un bien particular. Incluso hoy en día la tendencia es que la parte que pide una medida cautelar, quizás las aseguradoras lo venden mucho dentro de los paquetes cuando hacen algún contrato de seguro, a veces el seguro de caución, ¿sí?, que cubriría los gastos judiciales, o especialmente para medidas cautelares, hay seguros de caución que las pueden dar las aseguradoras, o las entidades financieras que sean prestigiosas suelen tener este tipo de seguros. A ver, voy a ver el chat que llegó algo. Ah, no, bueno, era un presente nomás, bien. Bueno, y después tenemos la caución real. La caución real implica afectar un bien o determinada cantidad de bienes, ¿sí?, para cumplir eventuales daños. ¿Cómo se materializa? Por ejemplo, dando un bien a embargo, ¿sí?, depositando una suma de pesos en una cuenta judicial, ¿sí?, constituyendo una hipoteca, una prenda. Esta es la caución más dificultosa, pero, como les comentaba, la caución va de la mano de la entidad de la medida. Van a ver que leyendo el articulado, cuando vean las medidas cautelares en particular, se van a encontrar que algunas de las medidas cautelares que están en el código requieren, ¿sí?, este tipo de caución, una caución real, porque las consecuencias de la medida son importantes. Bueno, ¿quiénes están exentos, ¿sí?, de la caución, de prestar caución? Están exentos el Ministerio Público, el presidente, el gobernador, ¿sí?, las municipalidades, la provincia, la nación, las reparticiones de estos entes, las personas reconocidamente abonadas, quienes actúan también con beneficio de litigar sin gasto, quienes son miembros del Ministerio Público, y por último, quienes actuaran en virtud de designaciones de oficio, como pueden ser los síndicos, los administradores judiciales. Todos ellos no tienen que prestar caución, ¿sí? Y a su vez hay medidas, que las vamos a ver en el 212 y en el 209, inciso primero, en las cuales no se exige contracautela, ¿sí? Lo mismo con alguno de los procesos de familia. Bien. ¿Qué es lo que puede hacer el afectado por la medida en relación, ¿sí?, a la contracautela? Puede pedir que se mejore si considera que la cautela prestada no es suficiente para garantizar sus daños y perjuicios. Por ejemplo, se otorga una medida cautelar con una caución juratoria. Puede pedir el afectado por la medida la mejora y que quizás deposite algún bien, alguna suma de dinero, o que dé un bien a embargo, o que haya un tercero que salga de fiador, ¿sí? ¿De qué manera se materializa esto, el pedido o la solicitud de la mejora de la contracautela? Por incidente, ¿sí? Lo va a pedir el afectado, se le va a correr traslado a quien pidió la medida y a quien trabó la medida por el plazo de 5 días, y después va a decidir el juez si procede o no la mejora de la contracautela. Y en cuanto a la responsabilidad, bueno, si se tiene que levantar por algún motivo esta medida cautelar, y se demuestra que el que la pidió actuó de manera abusiva, o se excedió en su derecho, o no tenía directamente ese derecho, se lo va a condenar al pago de los daños y perjuicios si la otra parte lo solicitara. Y obviamente esto va a ser de un análisis restrictivo, porque tengan presente que la parte pide la medida cautelar, pero el juez es el que evalúa también si existe verosimilitud o no, si existe peligro en la demora o no. Así que tengan presente eso. Pero bueno, existe la posibilidad de que se condene al peticionario a la medida por los daños y perjuicios ocasionados, ¿sí? Y en este caso, bueno, la responsabilidad tramita también por incidente o por juicio sumario. El juez va a indicar por cuál de las vías. Bien. Vamos a pasar al procedimiento de las medidas cautelares. La clasificación. Bueno, tenemos 3 clasificaciones, ¿sí? Tenemos las medidas
cautelares que van a tender a asegurar bienes, como puede ser un embargo, un secuestro, una inhibición general de bienes, que estas son para asegurar la ejecución forzosa o forzada de la eventual sentencia definitiva favorable, y dentro de estas medidas para asegurar bienes también tenemos las que tratan de mantener el status quo o un determinado estado de las cosas o de los bienes, ¿sí? Que van a ser la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, la anotación de litis. Ya las vamos a ver en particular cuando veamos específicamente cada una de las medidas, pero como para que tengan en cuenta que dentro de esta clasificación, ¿sí?, como medidas para asegurar bienes, están estas medidas. Después tenemos medidas para asegurar personas, ¿sí? Se ven muchísimo en lo que es derecho de familia, la exclusión del hogar conyugal, la protección de menores, ¿sí?, los alimentos provisorios. Son medidas que tienden a proteger la integridad psicofísica, ¿sí?, de ciertos sujetos que se encuentran en peligro o en situación de abandono, ¿sí? Van a verlos en los artículos 234 y siguientes. Bien. Y por último tenemos otra clasificación que algunos autores realizan, que es las medidas cautelares innominadas y nominadas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las medidas cautelares nominadas? Vamos a pasar así en el cuadrito. Las nominadas son las específicas, son las que específicamente regula el Código Procesal Civil y Comercial en la sección de medidas cautelares, ¿sí? Por ejemplo, el embargo preventivo, la inhibición general de bienes, la prohibición de innovar, ¿sí? Son medidas cautelares específicas. Y después tenemos innominadas o genéricas, porque tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de medidas cautelares, ¿sí?, no son taxativas las que existen en el código, ¿sí? Uno puede tener un derecho que requiera cierta tutela, ¿sí?, y que necesitemos garantizar el cumplimiento de esa eventual sentencia definitiva, pero que quizás no se adapte a ninguna de las medidas que están plasmadas en el código, sino que necesitemos alguna medida específica, que si bien no está regulada, si nosotros acreditamos, ¿sí?, la verosimilitud en el derecho de peligro en la demora, quizás es procedente a algún otro tipo de medida. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, en la jurisprudencia tenemos un montón, ¿sí? Por ejemplo, cuando se prohíbe a un socio de una sociedad la entrada al negocio o al comercio, ¿sí?, porque se le está pidiendo una exclusión. Tenemos en materia de consorcios la suspensión de una asamblea, por ejemplo, porque no se cumplieron los requisitos para convocarla, para su convocatoria. Cuando se prohíbe la cremación de cadáveres para mantener el material genético, porque el día de mañana se necesita hacer un análisis de ADN, por ejemplo. En la jurisprudencia hay un montón, ¿sí?, de medidas innominadas. ¿Qué van a tener que hacer para la clase próxima? Yo lo propongo, y en los primeros 5 minutos, si buscaron algo, si encontraron algo, si les interesó el tema, debatimos, ¿sí? La idea es que para la próxima clase, los primeros 5 minutos, me traigan algún ejemplo, que no sean los que figuran acá en el presi, ¿sí?, de la jurisprudencia, de medidas cautelares que no son nominadas, que no se encuentran especificadas en el código, pero que podrían ser procedentes. Lo mismo, yo les voy a dar también para que busquen qué es el buzón legal, ¿sí? Si el buzón legal, que lo van a ver en los medios, en las noticias, si ustedes googlean buzón legal y ponen noticias en Google van a salir un montón. Por lo general tiene que ver con figuras públicas, o no, también procede en casos particulares, pero en lo que es noticias suele verse mucho en los medios. La idea también es pensar, que ustedes piensen si se dan los requisitos o no en la noticia que ustedes encuentren, de verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, como para que fuera procedente como medida cautelar, ¿sí? Tengan presente que estas medidas genéricas están en el 232. El 232 es el que nos da el pie, ¿sí?, para poder pedir medidas que no estén nominadas. Bien, vamos a seguir con el avance de la bolilla. Procedimiento de las medidas cautelares. 195 en adelante, ¿sí? Pueden pedirse, como habíamos dicho al principio, antes, durante o incluso la etapa de ejecución de sentencia, ¿sí? Si la medida cautelar la vamos a pedir con anterioridad al inicio del proceso principal, ¿sí? Tenemos que ver y
va a tener que la solicitud que nosotros hagamos va a tener que contener la expresión del derecho que se pretende asegurar, puntualizar cuál va a ser el objeto de la demanda, ¿sí?, que nosotros vamos a iniciar, indicar qué medida se pide, ¿sí?, que acá, como les comentaba, como hay medidas que son genéricas, nosotros lo que podemos hacer como interesados en la solicitud de una medida cautelar es puntualizar, ¿sí?, qué tipo de cautela requiero, y después el juez quizás la encuadra, ¿sí?, pero nosotros lo que tenemos que sí o sí hacer es acreditar la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, y por qué estamos pidiendo determinada medida cautelar, ¿sí? Si es una medida cautelar específica, directamente citamos el articulado, explicamos por qué consideramos procedente ese tipo de medida. Si no, vamos a explicar qué es lo que pretendemos nosotros y el juez quizás se encuadra, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el principio de una no curia, el juez conoce de derecho, entonces quizás si uno fundamenta bien, pero no se sabe qué tipo de medida es, el juez dice, bueno, o pide una medida que al juez no le parece, va a decir, bueno, para esa tutela, para proteger ese derecho que ustedes están invocando, procede determinada medida, ¿sí? Y después, bueno, el cumplimiento de los requisitos que correspondan a cada medida en particular, si es una medida específica. Respecto al primer requisito que les comentaba recién, la expresión del derecho y puntualizar cuál es el objeto de la demanda del principal, bueno, nosotros si pedimos la medida cautelar en el marco del proceso principal, ¿sí?, no con anterioridad, sino ya en el trámite del proceso principal, la vamos a pedir mediante incidente, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta, y ya pierde rigurosidad la carga de puntualizar cuál es el objeto de la demanda, porque ya estamos tramitando el proceso, ¿sí? Eso, sobre todo, ese requisito va a ser para cuando lo iniciemos con anterioridad. ¿Cuál va a ser el juez competente en materia de medidas cautelares? Bueno, si lo iniciamos con posterioridad, o sea, en el trámite del proceso, va a ser el mismo que esté interviniendo en el proceso principal. Si lo iniciamos con anterioridad, también debería ser el que, adecuándose a las reglas, ¿sí?, de competencia que vieron en la primera parte de la materia, vaya a entender el día de mañana en el proceso principal, ¿sí? Pero ojo, que el artículo acá 196 nos hace una salvedad. Si eventualmente la medida cautelar se solicita ante un juez que considera que no es competente, atento, la urgencia del caso, y tratándose de una medida cautelar, este juez, sin que ello implique, ¿sí?, una prórroga de competencia, puede dictar una medida cautelar y, una vez trabada la misma, desprenderse de las actuaciones y que intervenga el juez que realmente es competente, ¿sí? Pero atento a las circunstancias del caso, como se parte de la base de que tenemos un peligro en la demora y que es un procedimiento urgente, ¿sí? Si eventualmente lo interponemos ante un juez que no resulta competente, el juez no va a admitir la competencia, sino que lo que va a hacer es dictar la medida y después desprenderse, ¿sí? También el código, si seguimos con el articulado, nos va a hablar de lo que es la información sumaria. Como esto sería un microproceso que por lo general tramita por incidente, como les decía, y hay una urgencia que es palmaria, que es real, para el dictado de la medida, no se va a abrir a prueba como un proceso normal, porque eso demoraría, ¿sí?, un montón de tiempo. Lo que sí tienen que hacer cuando se pide una medida cautelar es acompañar toda la documental y tratar de, por algún otro medio, hacer a la convicción del juez de los extremos acreditados, de los extremos invocados, digo, de la verosimilitud en el derecho y peligro en la demora y el derecho que tememos que se frustre. ¿Y de qué manera se va a hacer? Mediante la información sumaria, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo, por lo general, cuando hablamos de información sumaria de testigos. Nosotros podemos, en el escrito en el cual solicitamos la medida cautelar, ofrecer dos testigos que van a ser citados a una primera audiencia, que va a ser relativamente expedita y rápida, o en el último tiempo se fue avanzando en la práctica, en el sentido de que en la misma solicitud de medida cautelar, donde nosotros explicamos por qué la pedimos, podemos también hacer que firmen dos personas en calidad de testigo al pie de la presentación, ¿sí? Que después el día de mañana van a tener que ratificar que esa firma realmente es la suya. Pero ya pueden declarar en eso. Eso es una información sumaria. A su vez,
También tenemos una información sumaria que no sea de testigos, como por ejemplo puede ser un informe de un médico, un informe de un técnico, de un científico, ¿sí? La documental que tenemos que acompañar, pero la cuestión es que la prueba tiene que surgir, ¿sí?, de ese escrito, y no tenemos que perder tiempo produciéndola, porque partimos de la base de que es un procedimiento urgente, ¿sí? Lo que hace al derecho de fondo y a la creación de certeza en el juez, se va a discutir en el proceso principal, ¿sí? Bueno, avanzando con lo que nos dice el programa, tenemos notificación. Ustedes, cuando vieron el artículo 135, cuando vieron notificación por cédula, vieron que las medidas cautelares se notifican por cédula, ¿sí? ¿Cuándo se van a notificar por cédula? Una vez trabadas las mismas, porque recuerden que uno de los caracteres de las medidas cautelares era que se dictaban inaudita parte, ¿sí? Entonces al demandado se lo va a notificar recién de la medida cautelar una vez que esté concretada. Si es que no estuvo presente durante la diligencia, porque si hablamos, por ejemplo, de que la medida cautelar era un secuestro, y el bien que se secuestró, ¿sí?, era un bien que estaba en poder del afectado por la medida, lógicamente cuando se va con el mandamiento, ¿sí?, de secuestro, ya sea noticia en ese momento. Pero si no ese es el caso, y, por ejemplo, se está trabando una medida cautelar en un registro de la propiedad, se lo va a notificar de la traba de la medida, una vez trabada la misma, por cédula, ¿sí? Como decíamos, se sacrifica esta bilateralidad en pos de garantizar que no se frustre la medida. ¿Mm? Bueno, recursos. ¿Qué recursos tiene, ¿sí?, el afectado de la medida una vez que es notificado de la misma, de la traba de la misma? Bueno, puede considerar que las circunstancias de hecho o de derecho que supuestamente motivaron esa medida cautelar no eran tales, que no asistía a un derecho, ¿sí?, al quien trabó la medida, y puede plantear. Por lo general, esto también va a depender de cada autor, y lo que nos dice en principio el código es que puede apelar la medida, ¿sí? También podría plantear una revocatoria, y una revocatoria con apelación en subsidio, pero en definitiva, ustedes piensen que la medida fue otorgada previo análisis del juez de los requisitos, ¿sí?, de los presupuestos de las medidas cautelares, de la verosimilitud en el derecho, del peligro en la demora, ¿sí? Por eso es que el código nos habla directamente de la apelación, porque si ya el mismo juez fue el que hizo el análisis, no las otorgan a la ligera. Lo ideal sería que otro juez, ¿sí?, que la alzada sea quien decida. Entonces, por lo general se va por apelación directa, pero no quita la posibilidad de interponer una revocatoria. En la práctica, si ustedes tienen un plazo, pues ahora cuando van a ver bien el tema de recursos, esta semana seguramente ya arrancan, cuando vean recursos, ¿sí?, ustedes van a ver que hay un plazo para la revocatoria y un plazo para la apelación, ¿sí? Es importante que cuando se trata de medidas cautelares, si ustedes son el afectado por la medida, son el letrado del afectado por la medida, tengan presente esta diferencia de plazos, porque si no, si plantean una revocatoria nada más, y se les pasa el plazo para apelar el día de mañana, y la revocatoria les sale mal, ¿sí?, después pierden el derecho a apelar, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta. Por eso siempre lo ideal es o interponer la revocatoria con apelación en subsidio, o directamente la revocatoria, la apelación, ¿sí? Y otro de los recursos que tiene, otra de las herramientas procesales que tiene el afectado por la medida, es promover un incidente en los términos del 203, ¿sí? ¿Qué nos dice el 203? Que se pueden pedir incidentes de reducción, ¿sí?, de la medida cautelar, de sustitución de la medida cautelar, ¿sí? Quizás la medida cautelar que se me tramó es muy gravosa, y yo tengo otra manera de garantizar el crédito del peticionante, entonces quiero pedir una sustitución, ¿sí? Lo vamos a ver en profundidad cuando veamos cada una de las medidas cautelares, pero bueno, en definitiva se trata de eso, ¿sí? De que, como habíamos dicho cuando vimos caracteres, son mutables, son provisionales, el 203 nos da las herramientas para materializar eso, ¿sí? Y en cuanto al 207, ya hablamos de la caducidad, que es lo que empezamos a arañar la superficie cuando empezamos a hablar del tema. Si la medida cautelar se solicita con anterioridad a la interposición de la demanda del proceso principal, ¿sí?, el código nos da un plazo de caducidad de 10 días, ¿sí?,
para presentar la demanda. De lo contrario, es una caducidad de pleno derecho, ¿sí? No se va a poder pedir la misma medida cautelar. Es una forma de proteger al afectado por la medida, porque quizás la parte que pide la medida, o sea, si no existiera la caducidad, ¿no? Hipotéticamente hablando, si no existiera este plazo, el peticionante solicita la medida cautelar, traba una medida cautelar, y quizás el proceso principal no lo inicia nunca, porque quizás con la medida cautelar ya tiene un margen para negociar, o ya se ve satisfecho, ¿sí? Por eso mismo es que el código introduce este plazo, ¿sí? De caducidad de 10 días. Nosotros si pedimos la medida cautelar de forma previa, tenemos un plazo de caducidad de 10 días desde la traba de la medida, ¿sí? O desde la traba de las medidas, porque ustedes tengan presente que puede ser una o más medidas, y pueden ser uno o más actos cautelares complejos o combinados, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pedir un embargo preventivo, y como el monto el valor del bien no alcanza para cubrir mi crédito, puedo pedir además una inhibición general de bienes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya son más de un acto cautelar, ¿sí? Más de una medida cautelar. Entonces, una vez trabada la medida cautelar o las medidas cautelares, ahí se va a empezar a correr este plazo de 10 días. ¿Qué es lo que hacemos muchos en la práctica? Que tengan esto en cuenta. Cuando pedimos la medida cautelar, ya bocetamos, porque vamos a tener que explicar cuál es el derecho de fondo, ¿sí? Acreditar la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, entonces más o menos tenemos redactado como si fuera una mini demanda. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hacemos la demanda del principal de manera muy sencilla, como para después el día, digamos, con los requisitos esenciales, para el día de mañana ampliarla, ¿sí? No la pedimos que no se notifique, y la interponemos en el mismo momento que la solicitud de la medida cautelar, para que no nos corra ese plazo de 10 días, o si nos corre y tenemos algún problema, que no caduque la medida, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta, que se puede hacer eso, uno puede cumplir con los requisitos básicos de una demanda de fondo, y en una capite poner: solicito que no se ordene el traslado de la misma en tanto no sea ampliada, ¿no? Entonces, después, con tranquilidad, vamos ampliando y terminando esa demanda, pero bueno, ya nos quedamos tranquilos de que el plazo de 10 días no nos va a afectar, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Sobre todo porque hay medidas cautelares que quizás sí son inmediatas, y hay otras medidas, como por ejemplo puede ser un embargo en el registro de la propiedad. Hoy en día no igual, ¿no? Pero un embargo en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, que tiene sede en La Plata. Antes nosotros teníamos que hacer el oficio, ¿sí? Que ordenaba esa medida cautelar, dárselo a un gestor, que el gestor viajara a La Plata, que el gestor presentara los trámites, que le devolvieran el papel donde decía que estaba trabada la medida cautelar, que el gestor viajara de vuelta para acá, que nos diera los papeles, y quizás en el medio no nos avisó cuándo fue que efectivamente quedó trabada la medida cautelar, y para cuando tenemos los papeles de vuelta quizás pasaron los 10 días. Esto pasaba antes, ahora es todo por comunicación electrónica, es más sencillo, pero en realidad, como está este plazo de 10 días, tenemos que ser bastante cautelosos, ¿sí? Bien. Ojo con la prohibición de contratar, artículo 231, ¿sí? Para todas las medidas cautelares va a ser 10 días desde la traba, el plazo, pero para la prohibición de contratar, 5 días, ¿sí? Ténganlo presente porque es una diferencia, es la única excepción. Y después, ojo con otra cosa, que suele ser un error en los exámenes cuando preguntamos del tema. Una cosa es la caducidad, ¿sí? El plazo de caducidad en materia de medidas cautelares cuando fueron interpuestas con anterioridad al proceso principal, y otra cosa es la vigencia de la medida cautelar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si escribimos un embargo o una inhibición general de bienes en un registro de la propiedad inmueble, ¿sí? El plazo de vigencia de esa medida va a ser 5 años. Nosotros, con 3 meses de anterioridad, o un poquito más para ser más cautelosos, podemos pedir la reescripción de la medida, y se reescribe la medida, ¿sí? Pero la vigencia de la medida, si no, son 5 años. Si nosotros no pedimos a tiempo la reescripción,
¿qué va a pasar? A los 5 años y un día cae otro embargo y tiene preferencia. Ahora lo vamos a ver bien cuando veamos embargo, ¿sí? Pero para que tengan presente que un plazo es el de caducidad, que es solamente para cuando interponemos la demanda de medidas cautelares con anterioridad a la del principal, ¿sí? Y otra cosa es la vigencia, el plazo de vigencia de la medida, que va a ser 5 años cuando sean medidas que se registran en el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Y 3 años cuando se traten de medidas del Registro Nacional del Automotor, ¿sí? Bien. Vamos a avanzar. A ver. Bien, tengan presente también que los registros de la propiedad son provinciales. Tenemos un registro de la provincia de Buenos Aires, un registro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un registro de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, ¿sí? Uno por provincia. En cambio, el registro de la propiedad automotor es nacional. Nosotros podemos trabar una medida cautelar en cualquier lugar del país y va a afectar a los bienes que tenga en el país, no es provincial, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a embargo preventivo. Y a ver si llegamos a ver en esta clase estos tres, por lo menos, embargo, inhibición y secuestro, así la clase que viene nos abocamos a las que quedan. El embargo preventivo, el embargo, ¿sí? Tenemos para empezar una clasificación. Son 3 tipos de embargo que tenemos. El embargo preventivo, que es el que vamos a ver ahora en profundidad, el embargo ejecutivo, que lo van a ver bien cuando vean las bolillas de proceso ejecutivo, y el embargo ejecutorio, que es aquel que se decreta en la etapa de ejecución de sentencia, ¿sí? También lo van a ver en esa bolilla. El embargo preventivo, entonces, ¿de qué se trata? Se va a tratar de individualizar y afectar a un bien determinado, ¿sí? A un proceso, ¿sí? Tiene que ser un bien registrable, en principio, y esto va a ser de conformidad, lógicamente no es que se va a trabar el embargo porque tiene ganas el peticionante, sino que ahí va a haber una decisión judicial que ordene esa traba, ¿sí? Del embargo. Entonces, ¿qué es el embargo? El embargo preventivo es la individualización y afectación de un bien determinado, ¿sí? Presupone que existe un crédito y que el pago de ese crédito se va a reclamar judicialmente, ¿sí? Tiene todos los caracteres de las medidas cautelares y también hay que acreditar los presupuestos, ¿sí? La ley en materia de embargo preventivo, van a ver que el articulado nos marca casos específicos en los cuales procede, ¿sí? El embargo preventivo. Sin perjuicio de eso, no es taxativa la enumeración que hace el código, ¿sí? Así que hay otros casos en los cuales se podría pedir un embargo preventivo, si bien no son los que nos dicen los artículos del código, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener en cuenta el juez para otorgar o no un embargo preventivo? Bueno, lo que hablamos cuando empezamos a hablar de medidas cautelares, que se den los presupuestos, ¿sí? Entonces, no me voy a detener demasiado con embargo ejecutivo y ejecutorio, porque, como les decía, lo van a ver en las otras bolillas. Sin embargo, para que lo tengan presente, el ejecutivo es el que se le va a dar al acreedor de una deuda documentada en un título ejecutivo, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta que no va a haber contracautela porque el título tiene, si el título es completo, ¿sí? Se presume que la verosimilitud en el derecho es muy alta, ¿sí? Y el embargo ejecutorio va a ser en la etapa de ejecución de sentencia, como les comentaba. Bueno, procedencia del embargo. Vamos a tener en los artículos 209 a 212, que les pido que en su casa después los lean. Estos van a darnos algunos supuestos, ¿sí? En los cuales procede el embargo preventivo, sin perjuicio de ello, como les dije, no es taxativo, ¿sí? ¿Y cuáles son esos supuestos que les comentaba? Bueno, puede proceder un embargo, procede un embargo preventivo, por ejemplo, cuando el deudor no tiene domicilio en la República, cuando la existencia del crédito está garantizada con un instrumento privado con firma certificada, por ejemplo, o un instrumento público, si se tratara de un contrato bilateral, ¿sí?
se probara sumariamente el cumplimiento del contrato por parte de la persona que está solicitando, ¿sí?, la medida cautelar, o que la obligación fuera a plazo, ¿sí? Después, otro de los supuestos que nos da el código es cuando el afectado por la medida cautelar lleve, perdón, el afectado no, cuando la deuda, ¿sí?, o la obligación surja de los libros de comercio llevados en forma, ¿sí?, o de boletos que estén certificados o plasmados en los libros de los corredores públicos, ¿sí? También tenemos el caso de factura conformada o una certificación contable realizada por un contador público, ¿sí?, respecto de los libros de comercio, es decir, que determinada operación, ¿sí?, de compraventa, por ejemplo, de mercaderías, fue certificada por un escribano público y eso nos da ya una verosimilitud muy alta. Otro supuesto de procedencia del embargo preventivo es cuando la deuda está sujeta a condición o plazo y se acredita que el deudor está tratando de ocultar sus bienes, de enajenar o transportar, ¿sí?, sus bienes comprometiendo la garantía de ese contrato o de ese acuerdo que tenían las partes, ¿sí? También al rebelde. El rebelde, directamente cuando vieron rebeldía, me imagino que lo habrán visto. Una vez, uno de los efectos de la rebeldía era que se podían solicitar medidas cautelares, ¿sí? Y después, por último, tenemos el caso de la confesión expresa o ficta y el silencio, ¿sí? Respuestas evasivas o negativas generales en la contestación de demanda, ¿sí?, que hacen verosímil el derecho del actor, ¿sí? Estos son algunos supuestos que nos da el código. Son todos no, como les comentaba. Ustedes pueden tener otras circunstancias en las cuales se den los presupuestos de la medida cautelar y puedan pedir un amparo. En cuanto a la traba, no nos vamos a detener ahora, porque la traba la van a ver dependiendo qué tipo de bien se trate, ¿sí? Si es un bien mueble, si es un bien mueble registrable, si es un bien inmueble, ¿sí? La forma de la traba la van a ver en bolillas 14 y bolillas 15 en sus puntos 1, ¿sí?, cuando vean ejecución de sentencia y proceso ejecutivo. Pero bueno, ya desde ya le anticipo que, por ejemplo, cuando van con el mandamiento de pago embargo, van a hacer el inventario de los bienes muebles que se puedan embargar, por ejemplo, ¿sí?, y se procede a embargarlos, o, ya como les comentaba, si se tratara de un embargo que se registra en un registro público, como puede ser el de la propiedad inmueble o el del automotor, se va a materializar ese embargo, ese traba del embargo, mediante un oficio, ¿sí? Bueno, después del código nos pide hablar de bienes inembargables, ¿sí?, que son bienes que en principio no se podrían embargar, ¿sí? ¿Cuáles son esos bienes? Los que nos dice el código son el lecho, las ropas del afectado por la medida, las de su familia, los muebles, aquellas herramientas o elementos que sean indispensables para el ejercicio de la profesión, de un arte o de un oficio que ejerza el afectado por la medida. Tampoco se pueden los sepulcros, ¿sí? Y acá volvemos a lo que les decía también, para la clase que viene, si quieren buscar algún ejemplo en la jurisprudencia de bienes inembargables. Yo les voy a adelantar otro, por ejemplo, que no está en el artículo 219, pero que también es inembargable. Por ejemplo, cuando ustedes adquieren una vivienda mediante un crédito hipotecario, ¿sí?, como ustedes solicitaron un crédito hipotecario para adquirir esa vivienda, incluso una vez ya saldadas las cuotas y escriturada a nombre de uno, esa vivienda es inembargable, ¿sí? O para que lo tengan presente. Pero bueno, si quieren, para la clase que viene, para hacer un poco más dinámico y charlar el tema, y también para fijar un poco el tema, fíjense en la jurisprudencia, algún otro ejemplo, ¿sí?, de bienes inembargables. Bien, siguiendo con la bolilla, tenemos, como les decía, las opciones del 203, levantamiento, sustitución, reducción o ampliación, ¿sí? Cuando el embargo fuera trabado de manera indebida sobre un bien que era inembargable, puede ser levantado de oficio, si lo advierte el juez, o a pedido del deudor, de su cónyuge, de los hijos, ¿sí?, cuando, como les comentaba, el embargo se trabó sobre un bien inembargable. El 203 nos habla
de la sustitución, ¿sí? Como les había adelantado. El deudor puede asimismo pedir la sustitución de ese embargo que se le ha trabado por el embargo de un bien del mismo valor, por ejemplo, o por depositar dinero en una cuenta judicial, ¿sí? Un ejemplo también muy cotidiano, por ejemplo, ¿a quién estoy viendo acá? A Claudia. A Claudia la embargan, ¿sí? Le embargan la casa, pero ella tiene un departamento frente al Parque San Martín también, que vale unos lindos dólares y que puede garantizar tranquilamente la obligación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pedir Claudia? Si ella lo que quiere es vender su casa, por ejemplo, y tiene un embargo, entonces no puede venderla, lo que va a pedir es la sustitución de ese bien que desea desprender de su patrimonio por otro bien que cubra, que tiene que cubrir capital, intereses y costas del proceso, ¿sí? Se puede pedir la sustitución. La sustitución, como les comentaba también, tramita por incidente. Se hace la solicitud de sustitución, se da traslado a la contraria, que va a decir si el bien que propone, ¿sí? la parte afectada por la medida, considera que cubre capital, intereses y costas o no, ¿sí? Va a contestar o no ese traslado y pues va a decidir el juez, ¿sí? Bien, en cuanto a la reducción o la ampliación, ¿sí? El acreedor, cuando considere que el bien, por ejemplo, se desvalorizó, el bien que está trabado en embargo y que ahora no alcanza a cubrir su crédito, puede pedir la ampliación de ese embargo a otros bienes, ¿sí? O a un embargo de otra naturaleza. Si había trabado un embargo sobre una cuenta judicial y ahora no es suficiente, bueno, si libra oficio, si averigua que que el deudor tiene un rodado o que tiene una casa, ¿sí? Puede pedir la ampliación del embargo. Lo mismo la reducción la puede pedir el deudor, ¿sí? Si considera que el bien afectado, en realidad, se excede o cubre, ¿sí? De cualquiera de las dos circunstancias, ya sea una reducción o una ampliación, el procedimiento es el mismo, se le da traslado a la contraparte por 5 días, que puede contestar o no el traslado, y va a decidir el juez. Importante en materia de embargo, ¿sí? Los embargos otorgan preferencia. ¿Por qué? Ustedes, no sé si ya han visto, sobre todo con derechos reales lo veían, en obligaciones también puede ser que lo hayan visto. Hay un principio del derecho que es priori in tempore, posteriori in iure, que significa primero en el tiempo, mejor en el derecho, ¿sí? El primer embargante, el que se adelanta, se anticipa y embarga, ¿sí? Va a tener preferencia respecto de todos los embargantes que le sucedan, ¿sí? Ahora bien, esta preferencia tiene sus excepciones, porque no va a proceder la preferencia respecto de, por ejemplo, los acreedores hipotecarios o los acreedores prendarios, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver en el 218. Mientras no exista concurso o quiebra, los embargos confieren prioridad, ¿sí? El primer embargante tiene prioridad sobre los embargos posteriores, pero no afecta a los créditos privilegiados, ¿sí? Bien. Protección de la vivienda, los voy a mandar a leer 244 a 256 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Básicamente la vivienda única es inembargable. Hay excepciones que son que esa afectación, ¿sí?, a la protección de la vivienda no va a ser oponible a qué tipo de acreedores. Bueno, a los que tuvieran causa anterior a la afectación de la vivienda, los que fueran por casos de cobro de expensas comunes, de impuestos, de garantías reales sobre el inmueble, obligaciones que surjan por arreglos que se hayan realizado en el inmueble, y por último las obligaciones alimentarias, ¿sí?, respecto de los hijos menores de edad o incapaces, ¿sí? Bien. ¿Qué artículos dijo de la vivienda? De la vivienda 244, creo que es, ya te digo, 244 256 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Esta fue una de las modificaciones que hubo en el 2015 con el nuevo código. La protección de la vivienda única familiar. Bien. Bueno. Vamos a pasar a secuestro. Secuestro, bastante sencillo de entender.
va a proceder el secuestro cuando con solo individualizar y afectar un bien inmueble o mueble, ¿sí? Y acá está la diferencia. En el secuestro es solamente el bien mueble, ¿sí? El bien inmueble no. Nosotros cuando hablábamos de embargo, decíamos que se podía afectar, se tenía que individualizar y afectar un bien que podía ser mueble o inmueble. En el caso del secuestro es solamente con cosas muebles, ¿sí? Y va a proceder cuando individualizándolo y afectándolo no alcance para asegurar o proteger el resultado del juicio, ¿sí? Entonces lo que vamos a pedir es, lógicamente, que se desapodere, ¿sí?, al deudor de determinado bien mueble. El deudor es desposeído, ¿sí?, del bien embargado, y se va a guardar en un depósito judicial o privado. Y acá, ojo, tenemos diferencias con el embargo, ¿sí? Como les comentaba en principio, en primer lugar, la calidad de los bienes. En el embargo podían ser bienes muebles o bienes inmuebles. En el secuestro son solamente bienes muebles, ya sean registrables o no, pero solamente bienes muebles, ¿sí? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que, si bien nosotros cuando hablamos de embargo, ¿sí?, nosotros podíamos embargar, se va al oficial de justicia a la vivienda del embargado con el mandamiento y le embargaba los bienes muebles previo inventario, vieron que les comenté, pero ya lo van a ver en la bolilla 14 y 15, ¿sí? Cuando se lo embargaba, de ese bien mueble, cuando se le embargaba el bien mueble, el afectado era constituido en depositario, ¿sí? Por ejemplo, se le embargaba un plasma de 70 pulgadas, porque tenía 3 televisores más, o sea, si tiene un solo televisor o es un televisor de tubo es inembargable, pero si es algo de lujo y excesivo que no hace a la vida cotidiana, ¿sí?, que no afecta a la vida cotidiana del deudor, se podría llegar a embargar. Ustedes van a ver en la jurisprudencia algunos casos de eso. Pero en definitiva, se lo constituía como depositario, ¿sí? En este caso, con el secuestro, no se lo desposee, ¿sí? Bien, esa es otra diferencia. Y como tercer diferencia entre embargo preventivo y el secuestro, el bien secuestrado, ¿sí?, es el mismo bien que se discute en el juicio, es el objeto del juicio, ¿sí? En cambio, en el embargo, era un bien que en realidad no era, que no hacía la pretensión, ¿sí?, no hacía el objeto del proceso principal, pero era la manera de asegurarnos su cumplimiento. En cambio, en el secuestro, ya directamente hablamos de que consiste en el desapoderamiento de una cosa determinada que constituye, sí, el objeto del juicio. Más allá de esto que les acabo de explicar, secuestro no requiere mayor complejidad. Leyendo los únicos 2 artículos que hay en el Código de Secuestro es suficiente, más algún autor que les dé alguna diferencia, pero con esto ya es suficiente para embargo. Para secuestro. Bien. Y tenemos la inhibición general de bienes, ¿sí? Esta es una de las medidas más gravosas, porque es una medida cautelar de carácter personal, ¿sí? Una vez que traban la medida cautelar de inhibición general de bienes, el deudor no va a poder enajenar, no va a poder vender los bienes, no va a poder disponer de los bienes. Pero sí va a poder adquirir nuevos bienes, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los requisitos de la inhibición general de bienes? Bueno, en principio todos los mismos que tiene el embargo, más los del 228, que como dije recién, es una medida cautelar de carácter personal. Nosotros lo que vamos a tener que individualizar no es un bien, es la persona, ¿sí?, quien va a ser afectado por la medida cautelar. Entonces vamos a tener que indicar con precisión nombre, apellido, domicilio del deudor y cualquier otro dato que sirva para individualizarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los...? Pero ya si quiere vender, si quiere constituir una hipoteca, si quiere constituir una prenda o afectarlo de alguna manera, no va a poder hacerlo, ¿sí?, porque está inhibido. Bien, es una de las medidas cautelares más gravosas, ¿sí? Se va a pedir solamente, o sea, va a proceder la inhibición general de bienes solamente cuando o no se conozcan bienes
¿sí? Del deudor, o cuando, conociéndose algún bien del deudor, este no sea suficiente para garantizar el cobro de ¿qué? De capital, intereses y costas. Entonces, asimismo, más allá del embargo, pide una inhibición general de bienes. ¿Y desde cuándo surge efecto? Desde la anotación de la medida, ¿sí? La inhibición general de bienes no concede ningún tipo de preferencia, que esta es otra diferencia entre la inhibición general de bienes y el embargo preventivo, ¿sí? No otorga preferencia. Bueno, como consideraciones, bueno, les había puesto acá en el precio lo que ya les adelanté, que los registros de la propiedad son registros provinciales, ¿sí? Y que el registro del automotor es registro nacional. Y ojo con esto, no son los únicos registros que hay, son los más comunes, los que uno normalmente embarga, inhibe en este tipo, anota medidas en este tipo de registros, no normalmente. Pero puede pasarles el día de mañana que ustedes vayan contra el dueño de un campo que tiene ganado, o que tiene, no sé, caballos pura sangre, y tengan presente que hay en ese caso un registro hípico, ¿sí? Para caballos pura sangre. Entonces, quizás, si conocemos esa circunstancia, que no es muy habitual, pero existe de nuestro deudor, lo que nos convenga es trabar un embargo o una inhibición en ese registro. Lo mismo, aeronaves, buques, ¿sí? Hay distintos registros. Estos registros que les comentaba, el de la propiedad inmueble y el del automotor, no son los únicos que hay, ¿sí? Hay otros registros, dependiendo de qué tipo de bienes sean. Bueno, siguiendo con inhibición después de ese paréntesis, también aplica el 203. Podemos pedir la sustitución y el levantamiento, ¿sí? Bien, como les decía, es una medida muy gravosa, porque hace que nosotros podamos comprar bienes, pero no podamos ni siquiera hipotecarlos, grabarlos de ninguna manera, ni venderlos. Entonces lo que puede hacer el afectado por la medida, por las facultades del 203, ¿sí? Es pedir su levantamiento si las circunstancias de hecho y derecho lo ameritasen, y si no, lo que se suele hacer es pedir la sustitución por una medida que fuera menos gravosa. Por ejemplo, ¿sí? El que está inhibido compra, no tenía ningún bien y por eso lo inhiben, ¿no? Pero con el tiempo puede ahorrar y se compra un departamento. Y no quiere más estar inhibido, porque si se va a comprar otras cosas, el día de mañana no las va a poder vender, ¿sí? Y aparte porque después surge, para cualquier operación que quiera hacer, cuando se le piden los informes de anotaciones personales, surge la inhibición. Entonces no está bueno, es una medida gravosa. Lo que va a tratar de hacer es pedir, ¿sí? La sustitución de esa inhibición general de bienes y ofrecer un bien amparo, por ejemplo, ¿sí? Para que garantice capital, intereses y costas, pero que se le levante esa inhibición. ¿Sí? Esas son las facultades del 203 que habíamos visto en la parte general de medidas cautelares. Y en cuanto a caducidad, también nos remitimos a esa parte de la veolilla. Si la inhibición general de bienes se pide con anterioridad al inicio del principal, tenemos un plazo de 10 días desde la traba de la medida. Bueno, el programa también nos habla de inhibición voluntaria. Esto, así como se los comento hoy, olvídense porque no se les va a tomar, en la práctica no se utiliza, ¿sí? Así que no se vuelvan locos si no terminan de entender el concepto. Pero básicamente lo que dicen algunos autores sobre la inhibición voluntaria es que las partes pueden llegar a un acuerdo, ¿sí? De manera extrajudicial, en la cual para garantizar ese crédito y el cumplimiento de ese acuerdo, voluntariamente se inhiba, ¿sí? El deudor. ¿Sí? Actualmente en el registro de la propiedad inmueble no estará previsto que se pueda hacer en una escribanía la inhibición y después registrarse, ¿sí? Actualmente solamente anotan medidas cautelares ordenadas, ¿sí? Por un juzgado. Así que olvídense de esto, pero bueno, como está en el programa, se los detallé por las dudas. Lo que abunda no falta. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, podemos ver anotación del ITIS y hacer un repaso general y ya terminamos la clase por hoy, si les parece. A ver si nos quedan menos medidas para el lunes que viene. ¿Hasta acá van bien? ¿Se entiende? ¿Van siguiendo el hilo? Cualquier duda, consulta, me avisan, ¿sí? Ahí voy a ver el chat. Bien, acá me habían hablado. Bien, Alicia, sí, vamos a subir el precio al campus y les voy a subir material de lectura
que encontré esta semana hace poquito, un libro del doctor Gossaini y otros autores del año pasado, así que está bastante actualizado y se los voy a subir también por si quieren leer. Son varios tomos, ¿sí? De un compendio. El tomo que les voy a subir habla puntualmente de medidas cautelares y de recursos, así que está interesante porque les va a servir para alguna otra de las bolillas. Profe, no sé si está bien la pregunta que voy a hacer. Ante Sí, un Alicia. embargo, ¿quién tiene preferencia? El primer embargante. El primer embargante. Salvo que el otro acreedor sea un acreedor hipotecario o prendario, ¿sí? Y si es un crédito privilegiado, siempre va a cobrarse primero el crédito privilegiado. Pero de los embargantes comunes, ¿sí? De los acreedores comunes, el primero que embarga va a tener preferencia respecto de los restantes. Ustedes tienen que imaginarse que la propiedad, por ejemplo, si hablamos de un embargo de un bien inmueble, como para poner el ejemplo, y que les resulte más sencillo. Entonces, imagínense que el 100% de un bien inmueble lo dividimos, para este ejemplo nomás, como para que lo tengan visualmente más presente, lo dividimos en 10 partes iguales, ¿sí? Bien. Alicia, vos sos acreedora, sos embargante, y sos la primera embargante, sos la primera persona que embarga ese bien. Y lo habíamos dividido en 10 casilleros, ¿sí? Suponete que el bien, para el ejemplo nomás, porque sabemos que no existe, el bien valía 10 pesos, cada una de esas Un peso para mí. décimas vale 1. Tu crédito es de 50, vos vas a cubrir el 50%, ¿sí? Del bien embargado. Después va a venir Nazaret, que tiene un crédito de 70, ¿sí? Y va a inscribir ese embargo, pero vos tenés la prioridad, vos fuiste la primera embargante, Alicia. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el día de mañana se ejecuta, ¿sí? Y se remata ese bien, primero vas a cobrar vos tus 50, y Nazaret va a cobrar del remanente. Si le llega, le llega. Si no, va a tener que inhibirlo, va a tener que buscar otros bienes para embargar, pero primero va a cobrar el primer acreedor, por la máxima que les comentaba de el mejor en el tiempo, mejor en el derecho. Primero en el tiempo, mejor en el derecho, ¿sí? Pero esa es la dinámica. Salvo que, como les decía, haya un crédito que sea privilegiado, que el bien que adquirió, lo adquirió con una hipoteca, ¿sí? Primero va a cobrar el acreedor hipotecario y después vas a cobrar vos. Pero bueno, y eso siempre respecto del embargo. En la inhibición no tenemos preferencia, tengan presente eso, es otra de las diferencias. Bien, y acá Nazaret, acabo de ver tu pregunta. Con que cubra el proceso no necesita que el bien que sustituye sea del mismo valor. ¿A qué te Cuando hablaba de referís? sustitución, doctora, yo decía, Claro. le preguntaba si el bien que ofrece para sustituir tiene que alcanzar lo del proceso con los intereses y demás, o tiene que tener el mismo valor que el que se embargó. No, tiene que ser suficiente para garantizar el pago de capital, intereses y costas. ¿Sí? Esa va a ser la pauta, no hace falta que sea el mismo monto, ¿sí? Bien. Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a seguir y vamos a ver la anotación del... Sí, Gonzalo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En el caso del embargo preventivo, si me lo otorgan, pero la deuda está sujeta a plazo o condición, tengo 10 días para iniciar la demanda, ¿y cómo hago si todavía no venció el plazo? Fíjate que lo habíamos puesto acá cuando hablamos, ahí te lo busco así lo tenés más presente, o si le querés hacer captura, ahí lo vemos. Teníamos acá, cuando aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, ¿sí? Siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier otra causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del deudor. Entonces, ante este caso, Gonzalo, por ejemplo, vos iniciás el embargo con anterioridad y vas a tener el plazo de 10 días, ¿sí? Pero acá se lo remarca que tiene que ser, además de que la deuda sea sujeto a plazo o condición, se tiene que dar la circunstancia de que el deudor esté intentando desvalorizar su patrimonio, ¿sí? Esté intentando ocultar bienes, venderlos. Si no se da esa circunstancia, por más que sea a condición o plazo, no va a proceder el embargo, porque como comentabas vos, todavía falta. Estamos sujetos a un plazo, una condición que todavía no sucedió, pero lo que nosotros planteamos al momento de embargar es que
existe la posibilidad efectiva de que el día de mañana no se cumpla, ¿sí?, con la condición o con el plazo, con la condición o en el plazo que se había pactado, porque está vendiendo bienes, está realizando operaciones simuladas, está poniendo a nombre de otras personas sus bienes, ¿sí? No sé si ahí más o menos evacué tu consulta. Más o menos, o sea, sigo teniendo el plazo de 10 días para iniciar una demanda. Claro, por eso yo les comentaba al principio que lo ideal en la práctica, si bien no nos lo dice el código, no nos impide hacerlo. Nosotros metemos la solicitud de la cautelar y metemos también la demanda de fondo, ¿sí?, que la boceteás, en este caso decís que si bien está sujeto a condición o plazo, o sea, vas a poner lo mismo en las dos, pero ahí ya frenás el plazo de la caducidad, ¿sí? Interrumpís esa caducidad. Lo que vas a hacer el día de mañana, si eventualmente venció el plazo y el deudor no cumplió, o nunca generó esa condición, ¿sí?, se dio esa condición y no cumplió, ahí vas a ampliar esa demanda de fondo. Pero el plazo de caducidad de 10 días sí lo tenés, lamentablemente, es algo que hay que tener en cuenta. Por eso yo les decía, no está de más, por más que sea muy escueta y muy pobre esa demanda, interponerla igual, con los requisitos básicos, y pedirle al juez, de esta demanda que le estoy interponiendo, no de traslado hasta que yo no la amplíe, ¿sí?, no ordene el traslado. Entonces el juez no va a ordenar el traslado, y el día de mañana, si se vence el plazo o ocurre esa condición, vos podés ampliar esa demanda y decir que en realidad el plazo venció y que no cumplió, que se dio la determinada condición y no cumplió, pero bueno, vos la medida cautelar la pediste igual porque se está desprendiendo de los bienes, ¿sí? Claro, sí, ahora sí. Pero el plazo de caducidad corre igual, eso ténganlo en cuenta. Está Bien. Gracias. No, de nada. Bueno, vamos a anotación de litis. Esta es otra de las medidas cautelares que se inscriben en los registros, ¿sí? Y es una medida publicitaria, habíamos dicho, que el embargo era afectar bienes, ¿sí?, que el secuestro era desposeer al deudor los bienes, traten de hacer mentalmente las diferencias, ¿no? Que la inhibición era una medida personal, y acá tenemos la medida publicitaria, que es la anotación de litis, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el objeto? Anoticiar a los terceros, ¿sí?, de que el bien en el cual se inscribe la anotación de litis, ¿sí?, está atado al resultado de un proceso judicial, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el peticionario de la medida? Una vez que se otorga la anotación de litis, ¿sí?, se va a liberar un oficio, el registro, por ejemplo, de la propiedad inmueble, y el registro, en el folio real, va a tomar nota de esta medida cautelar. Entonces, si el día de mañana, ¿sí?, el afectado por la medida quiere vender, va a poder vender, porque no está inhibido, ¿sí? Va a poder disponer de su bien. Pero el tercero adquirente va a ser considerado tercero adquirente de mala fe. ¿Por qué? Porque si es diligente, pide un informe de dominio, sale la anotación de litis, y se anoticia de que hay una litis pendiente, hay un proceso en el cual se están discutiendo derechos del bien afectado, ¿sí? Entonces ese adquirente no va a ser de buena fe. Bien. Entonces, como les decía, la medida no impide ni restringe la disponibilidad del bien, que puede ser embargado, puede ser enajenado, puede ser grabado, ¿sí? Solamente esta medida es tendiente a publicitar la existencia de un proceso, ¿sí? El ejemplo más normal, que lo van a ver conmigo en la bolilla 17, cuando vean usucapión, la medida cautelar que se solicita en el proceso por usucapión, ¿sí?, en la prescripción adquisitiva, es la anotación de litis. ¿Para qué? Para que si un tercero quisiera adquirir ese bien, salte en el informe de dominio que existe una anotación de litis y que se está discutiendo un derecho real, ¿sí?, o que se está discutiendo un derecho personal sobre ese bien inmueble, ¿sí?, para que lo tengan presente. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Volvemos a los presupuestos básicos de cualquier medida cautelar. Verosimilitud en el derecho,
No nos dice nada puntualmente el articulado en materia de anotación y litis sobre el peligro en la demora, y acá tenemos diferencia con los autores. Colombo, por ejemplo, dice que es de peligro abstracto, porque en realidad no se necesita un peligro en la demora, porque es una medida de publicidad nomás, ¿sí? Pero bueno, para que sepan, la mayoría de los autores coinciden en que es un presupuesto el peligro en la demora de cualquier medida cautelar, así que hay que invocarlo. Respecto de la contracautela, bueno, Alsina dice que no hay que exigirle al autor ningún tipo de caución, porque solamente es una medida publicitaria, no obsta que se pueda disponer o grabar el bien, ¿sí? Pero bueno, hay diferencia en los autores. Verosimilitud en el derecho siempre, peligro en la demora también es un presupuesto, así que hay que hacerlo. En cuanto a la contracautela, como la fija el juez, quizás no es tan necesario, ¿sí? Pero los otros dos sí, porque son presupuestos de cualquier medida cautelar. Bien, y se aplica en todo tipo de proceso que pueda modificar una inscripción registral, ¿sí? No importa si es una acción real o una acción personal, pero siempre que exista la posibilidad de que se transmita el bien o de que se modifique el derecho sobre un bien registrable, va a proceder esta medida para evitar que haya terceros adquirientes de buena fe. Bueno, esto es la anotación de litis. La próxima clase, chicos, vamos a ver prohibición de innovar, prohibición de contratar, intervención y administración judicial, la medida cautelar innovativa, ¿sí? Y si llegamos, porque es un tema un poquito más complejo, vamos a ver lo que es medidas autosatisfactivas, sentencias anticipatorias y cautelas materiales. Si no, bueno, arrancaré la otra clase con ese tema y veremos mitad del final de la bolilla 16 y el principio de la 17. Lo vamos viendo por cómo lleguemos con los tiempos. Tenemos unos minutitos más, no sé si alguno tiene alguna duda, consulta. ¿Está claro? ¿Se entendió? La tarea para el hogar. La tarea para el hogar, bien. Maestra Ciruela, yo. Profe, Sí. Sí. respecto de la caducidad, usted dijo que hay una diferencia con la prohibición de contratar. Dijo que son 7 días el plazo, ¿puede ser? 5 días. 5 días, gracias. 5 días en previsión de contratar, en el resto de las medidas cautelares es el plazo genérico de 10 días que nos da el código, ¿sí? Ya sea que se trate de una medida cautelar nominada o innominada, pero van a ser 10 días. La única excepción es la prohibición de contratar. Bien. Sí, Alicia, creo que tenías una duda con la tarea para el hogar, o No, me lo acuerdo de quién buscar era. ejemplos de bienes inembargables y no me acuerdo cuál era el anterior. Averiguar si el bozal legal es o no una medida cautelar, y si encuentran alguna otra circunstancia en las noticias que ustedes consideren. Esto se lo recomiendo hacer como ejercicio. Búsquennos en 0223, en Qué Digital, en La Capital, en el que quieran, a nivel local, en el diario que ustedes sigan. Busquen alguna noticia de esta semana en la cual alguien reclame algo, por más que no sea judicial, ¿no? Que se dé una circunstancia de hecho en la que ustedes consideren que la persona puede pedir una medida cautelar. Cualquiera sea, ¿sí? O para trabajar el ver si se dan o no los presupuestos. Ustedes me dirán, no sé, vi que hubo un choque acá en la esquina de la facultad, el 25 de mayo, y Irigoyen, y creo que puede pedir una medida cautelar porque dice que, no sé, en realidad la persona que chocó no estaba domiciliada en Mar del Plata y venía a hacerse el pasaporte, porque pensaba viajar. No sé. Ustedes fíjense de qué manera, con alguna noticia, consideran que podría proceder alguna medida cautelar y si pueden acreditar o no la verosimilitud, o cómo acreditarían ustedes la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora. ¿Sí? Cualquier duda, me pueden escribir al mail, no hay problema. Acá tenemos otra pregunta. La anotación de litis se utiliza también en el usucapión cuando no llegan a cumplir los 20 años de posesión y luego sí se puede ir renovando. Marcos, mira, la usucapión tenés que tener 20 años de posesión y ahí recién la iniciás. Y con el primer despacho, si vos lo pedís en la demanda, suele salirte la anotación de litis. Vas renovando, pero vos no podrías, si fuiste un adquirente de mala fe, digamos, no tenés un boleto de compraventa certificado, no tenés
el título viejo, ni perdiste la escritura, ni sos heredero de quien era titular, o sea, vos no tenés un derecho de buena fe, sino que empezaste cercando para que no se metieran intrusos, dejaste el auto después, hiciste... O sea, el caso normal de usucapión son 20 años, y vos no la podés iniciar antes. ¿Sí? No sé si se entiende. No sé si querés aclarar tu pregunta, Marcos. Porque no sé si te contesté lo que me estabas preguntando. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, si no, me pueden mandar un mail. Y Romina, las diferencias con el embargo preventivo y el secuestro las tenés detalladas en el precio. Ahora, cuando terminemos la clase, lo voy a subir, así los tienen todos. Si quieren ir avanzando en la lectura, también está bueno como para poder hacer más dinámica la clase y no pasármela hablando sola. Pero bueno, en definitiva, las diferencias puntuales entre embargo y secuestro era que el bien secuestrado era el mismo bien del objeto del juicio, y que en el secuestro solamente se podían secuestrar cosas muebles, mientras que en el embargo sí eran tantas cosas, bienes muebles como inmuebles. ¿Sí? Bueno, chicos, los voy a dejar. Ahora en un ratito ya les estoy subiendo el preci y el libro que les comentaba, que está interesante si quieren hojearlo o leerlo. Está bastante actualizado. Bueno, cualquier duda me mandan al mail. Nos vemos el lunes que viene. Y recuerden que el miércoles van a tener clase con el doctor Ferran y el viernes con el doctor Gropo, por esta semana nada más. La semana que viene ya retoman sus días normales. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao.